Nuestro invitado de hoy nació en Montevideo el 1 de octubre de 1958. Cursó sus primeros estudios en la escuela 28, luego en el liceo número 3 y más tarde en el colegio Palotti. Finalizó la secundaria en el liceo militar y en 1975 se matriculó en la escuela militar, de la cual egresó el 21 de diciembre de 1978 como alférez del arma de artillería. Durante su carrera como oficial del ejército prestó servicios en el grupo de artillería número 2 de Flores, en el grupo de artillería número 5 del Cerrito, en el grupo de artillería número 4 de Minas y en la Escuela de Inteligencia. Entre 1992 y 93 fue parte de la misión de paz en Camboya, donde permaneció varios días secuestrado por los Jemeres Rojos. También participó de la misión de paz en Angola y en el año 2007 en Costa de Marfil. Hacía poco, en 2004, había ascendido al grado de coronel cuando fue designado jefe del Departamento 2 del Estado Mayor del Ejército. Entre otras posiciones de relevancia dentro del Ejército, tuvo a su cargo la Dirección Nacional de Inteligencia de Estado y la Dirección General del Servicio de Material de Armamento. En 2015 fue designado como asesor de UNASUR en las negociaciones de paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, y el gobierno colombiano. En el año 2018 fue un miembro fundador del movimiento social artiguista Embrión de Cabildo Abierto, del cual ayer fue electo vicepresidente. Presidente. Ejerció hasta el 9 de mayo de 2003 como senador de la República, cuando asumió el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. Está considerado como uno de los hombres más cercanos al líder cabildante, Guido Manini Ríos. Bienvenido a Dato y Relato, coronel Raúl Lozano. Gracias por acompañarnos. Bueno, un gusto estar acá con ustedes, un gusto estar con la audiencia también de Dato y Relato. Con todo esto que hay escrito acá debe tener como 82 años, ¿no? No, algunos menos. Cuando armábamos esta mañana la presentación, algunas de las cosas las sabíamos, otras no, pero nos llamó la atención esa información de que entre el 92 y el 93, que estaba en Camboya, usted fue secuestrado por los Jemeres Rojos. Nos surgieron varias preguntas. Primero, ¿qué son los Jemeres Rojos? Y segundo, ¿en qué circunstancias y cuántos días fue ese secuestro? ¿Cómo fue? Bien, los Jemeres Rojos estuvieron en el poder de Camboya entre los años 75 y 78, ahí en un país de 8 millones y medio de habitantes, ejecutaron a 1,5 millones. Es decir, un genocidio, un verdadero genocidio desconocido por la humanidad prácticamente. Es poca la gente que sabe sobre los Jemeres Rojos o el Pol Pot, ¿no? En realidad, estos señores asesinaban a la gente por usar lentes, por tener la dentadura arreglada, por hablar otro idioma, porque los consideraban intelectuales. A los que vivían en la ciudad los enviaban a los campos, a trabajar a los campos de arroz, y casi que uno no conoce ninguna familia allí en Camboya que no dice que el padre, el hermano, a la hermana fue asesinada por los Jemeres Rojos. Los Jemeres Rojos realmente eran muy, pero muy temidos. En el momento que fuimos nosotros todavía estaban en conflicto y todavía tenían zonas liberadas de ellos. Pero no estaban en el gobierno ya. Ya no estaban en el gobierno porque Vietnam invade a Camboya y lo saca del gobierno y pone un gobierno, digamos, favorable o en cierta forma que respondía a Vietnam. Por lo cual los Jemeres Rojos odiaban a Vietnam y porque Vietnam justamente era quien apoyaba al gobierno, y a los Jemeres Rojos en el momento lo apoyaba China, ¿verdad? China. A la distancia, cuando uno no conoce la realidad de Camboya, parece casi imposible que dos gobiernos comunistas, como era el de China y el de Vietnam, tuvieran esa tremenda rivalidad, pero si uno aprende a conocer allí, cuando uno va, de que sí la tienen por problemas limítrofes, por problemas geográficos, geopolíticos que tienen entre Vietnam y China. ¿Y ustedes estaban allí integrando fuerzas de paz de la ONU? Fuerzas de paz de la ONU, hacía poco tiempo que habíamos llegado, y bueno, cuando nos secuestraron, nos encontrábamos en una patrulla. Nosotros patrullábamos todos los días, teníamos 2 vehículos que eran los únicos, estábamos viviendo en el medio de la selva, digamos, y los campos de arroz. ¿En ese momento qué grado tenía usted? Yo era capitán. Capitán. Yo era capitán. Y bueno, recorríamos
yo era observador militar. Los observadores militares trabajan en pequeños grupos, en este caso eran solamente 4, y siempre con extranjeros. O sea, éramos 5 con el intérprete, pero era un malayo que era el team leader, después un norteamericano, un francés y yo. Y bueno, en esa patrulla íbamos con el intérprete, el malayo, el norteamericano y yo, y en un momento, a la salida de un lugar selvático, tuvimos una emboscada donde nos encontramos con un sinnúmero de armas apuntándonos, con soldados uniformados, con los típicos uniformes chinos, que nosotros hasta ese momento no habíamos visto ninguno. Claro. Hacía un mes y algo que estábamos allí. Si bien estábamos recorriendo, estábamos siempre en zonas que eran del gobierno y no habíamos pasado para el lado de los rebeldes. De los rebeldes. Pese a que en esas misiones siempre tienen que ser las dos partes que tienen que firmar un acuerdo de paz. Claro. Y dentro de ese acuerdo contempla una misión de paz de Naciones Unidas que esté trabajando en la zona. Bueno, pero allí cuando nosotros llegamos, bueno, empezaron ahí medio los gritos y eso, a ver qué estamos haciendo ahí, bueno, nosotros le explicamos, estamos trabajando por la paz de Camboya. Bueno, el intérprete le explicaba lo que nosotros decíamos, bueno, no, que ellos no nos reconocían como tal, y bueno, que no nos podíamos ir. Después a la tardecita nos dijeron, bueno, se pueden ir, pero a pie. No estábamos tan lejos, pero eran 40 kilómetros entre la selva y los campos de arroz. Es venir de Atlante hasta acá. Claro, pero ¿qué sucede? Como era zona limítrofe, todas las noches se ponían minas antipersonales, sobre todo, y antitanque, en esos trillos, porque no había ruta, no había calle ahí, ¿verdad? Eran solo trillos de... Campo traviesa. Sí, campo traviesa, todo. Y realmente era suicida irse caminando porque era casi seguro que alguno de nosotros iba a pisar una mina esa. Entonces dijimos que no, que nosotros estábamos en 2 vehículos, en 2 camionetas, que eran las únicas que habíamos visto en toda la zona, no habían otros vehículos. Lo otro que había eran los carros tirados por los water búfalos, esos búfalos negros, digamos, que muchas veces nosotros no salíamos temprano a patrullar porque a veces se olvidaban o no sé qué pasaba, que dejaban alguna mina de esas y algún pobre búfalo de estos pisaba la mina. Claro. Pero bueno, o lo pisaban los búfalos o lo pisábamos nosotros. Claro. Entonces nosotros nos cuidábamos de eso, sabíamos perfectamente, dijimos que no. Bueno, ahí quedamos detenidos unos 4 días. 4 días. Sí, hasta que al final... ¿En qué condiciones? Y nos dijeron un lugar ahí donde podíamos, nosotros ya sabíamos, éramos conscientes que íbamos a pasar, digamos, la zona limítrofe, ¿no? Entonces habíamos ido, digamos, con raciones de combate, con píldoras para purificadoras de agua, con estas hamacas de selva, y bueno, el tema ahí, que también es uno de los enemigos más grandes, es el mosquito, porque el mosquito tiene malaria, el mosquito, sobre todo el mosquito de la noche. Entonces, y bueno, ahí quedamos a la intemperie durmiendo esos días allí, y bueno, teníamos repelente también, y nos tratamos de cuidar siempre, pese a los, no sé, habían 50 grados, pero pese al calor, siempre andar con las mangas bajas, el pantalón largo, bueno, todo eso, digamos, estamos todos con un uniforme, pero de todas maneras tratar de exponer el físico lo menos posible al mosquito. Pero no se produjeran malos tratos, ¿no? No, digo, uno pensaba, como todo, sabiendo toda la historia de los Gemeres Rojos, pensábamos, nos van a matar, pero bueno, uno ahí se cuestiona una cantidad de cosas, piensa en la familia, y bueno, yo tenía una hija chica en ese tiempo, y entonces claro que para mí era duro pensar en ella, y chica de 3 años, y bueno, lo que sucedió es que al 4.º día llega un general, que ahí sí vimos el primer vehículo que vimos ahí en toda esa región, fue de ese general del Khmer Rouge, el Khmer Rouge o Gemeros Rojos, y ahí nos planteó 25 puntos, me acuerdo. ¿25? 25 puntos, nosotros tomábamos nota, ¿no? Y decíamos que lo íbamos a informar a las Naciones Unidas, cosa que claro que hicimos,
tratamos, ni bien llegamos, si bien nosotros teníamos, claro, preparación de cómo tratar en esas situaciones límites, digamos, siempre la incertidumbre está, y tratamos de negociar en forma firme pero amigable, fue lo que dijimos allí, entre los 4 que estábamos. Y bueno, el que la pasó peor en realidad fue el intérprete, que era un camboyano, que hablaba inglés y el Khmer. El Khmer es un idioma que solamente lo hablan ellos, el camboyano. Y en un momento, el primer día nomás ya se lo llevaron. Y empezaron a preguntar y nosotros no entendíamos nada, claro. Seguro. Pensaban de que era vietnamita, porque digamos que físicamente los camboyanos son de un color más marrón que los vietnamitas, que son más amarillos, más claritos, y este era más clarito, y entonces ¿sí, no? Y entonces el pobre muchacho, porque era joven, pobre, ¿no? Transpiraba, la cara de miedo fue impresionante, claro. Cuando se lo llevaban, y bueno, después al otro día vivir así, ¿no? Al otro día lo vuelve, pobre, una cara de miedo, de susto, y nos contó de que tuvo que explicar de toda su vida, de que él no era vietnamita. Sí. Le trataron de hablar en vietnamita para que él dijera alguna palabra, él no era vietnamita, y le preguntaron por el padre, por la madre. Al padre se lo habían matado, el Khmer Rouge justo, y bueno, él salió de la situación, y viene ese general el último día, y nos presenta esos 25 puntos que eran contra los vietnamitas, que Naciones Unidas no hacía nada, que Naciones Unidas miraba para el costado todo lo que hacían los vietnamitas, y distintas situaciones en las cuales ellos responsabilizaban a Vietnam de todo lo que le pasaba a Camboya. Y bueno, nosotros nos fuimos. Cuando llegamos ya era una tardecita, ya era de noche. Cuando llegamos ahí, sí, ya prácticamente llegamos en la noche a nuestra aldea. Vivimos en una aldea en la cual llegamos a esa aldea, y la gente del pueblo nos aplaudía, nos vivaron ahí. Fue increíble realmente llegar a esa aldea. Nos vivaron porque ellos pensaban que nos habían matado. Esa es la situación que se dio. ¿Por qué los militares van a ese tipo de misiones? ¿Porque hacen la diferencia económicamente? ¿Porque los obligan? ¿Porque es un ¿cómo decirlo? ¿Es algo, una distinción participar de una misión de esas? El ejército nuestro, las Fuerzas Armadas nuestras, el ejército, que es lo que más conozco, digamos, siempre el que va es voluntario. Uh-huh. Yo en aquel tiempo, esa era mi primera misión de paz, fue prácticamente lo que hubo un antes y un después con la misión Camboya. Fue cuando el ejército empezó a participar en forma muy activa en misiones de Naciones Unidas. Si bien hay una rica historia, pero sí siempre como observadores militares, sin contingentes. En cambio, en este caso fue en contingente, fue personas, algunos militares integrando el staff, el Estado Mayor, otros que fuimos como observadores militares. Para mí fue todo nuevo, la experiencia profesional, la experiencia militar realmente fue impresionante. ¿Aporta a la carrera más allá de lo que aporta personalmente? Aporta mucho, mucho. Uno tiene la posibilidad de hablar con gente de muy diversos países del mundo y ver, digamos, en qué situación nos encontramos nosotros en cuanto a nuestra propia preparación o instrucción profesional. Claro. Aporta muy significativamente a todo lo que es la carrera militar y a lo que es lo personal. Uno aprende también a conocerse uno mismo, sin lugar a duda. En esas situaciones límites uno dice, bueno, ¿hasta dónde llego yo? Y veo otros cómo reaccionan también. Claro. O sea, veo a otros que reaccionan distintos. Una forma de aplicar el entrenamiento que se recibió durante tanto tiempo. Totalmente. Y por supuesto que económicamente también sirve. A todos los observadores militares que van del mundo se les paga exactamente lo mismo. Pero para Uruguay es importante. Sabido es que los salarios militares no son justamente de lo más elevado. Uruguay, de lo más elevado. Entonces para el militar que va a estas misiones, claro que es muy importante. Ministro, usted tocaba recién el tema de los salarios militares, ¿no? En la última rendición de cuentas, Cabildo se plantó firme en ese sentido, ¿no? Usted como militar retirado, más allá de lo político, ¿no? ¿Le parece que está bien que un partido se plante
y diga, bueno, si no me dan esto, no hay rendición de cuentas? ¿De qué sirve, digamos, para el político hablar de la sensibilidad del político, de la sensibilidad hacia los más frágiles, a los que menos tienen, a los más necesitados, si cuando vamos a los hechos en realidad no se hace? Digo, yo estuve en esas rendiciones de cuentas, en todas esas rendiciones de cuentas en el Parlamento. En ese momento yo estaba como senador, en las cuales sí se concedieron algunos aumentos a los escalones más bajos de las Fuerzas Armadas, digamos, porque no era para todos. Esos aumentos fueron de soldado a capitán, digo, creo que el último fue a teniente coronel, pero en realidad no eran aumentos tan significativos tampoco, ya que eran unas cifras fijas, exactamente, claro. O sea que, pero para el soldado que realmente para comprar su litro de leche lo tiene que medir mucho, 1.000 pesos es muy significativo. Quizás para otras personas no, pero para el soldado es muy significativo un aumento de 1.000 pesos. Y bueno, Cabildo Abierto, sabido es que nuestro líder es un general de ejército, y bueno, estoy yo también, y algunos otros más también que están en Cabildo Abierto. Para nosotros esa realidad nosotros la vivimos, porque desde nuestra formación más joven aprendimos a vivir, a poder convivir con las penurias que pasa un soldado. Aprendimos a visitarlos, a los soldados en sus casas, y ver sus techos a veces agujereados, sus baños que no estaban juntos con la vivienda, que están separados de la casa y que no tienen calefón. Digo, todas esas cosas nosotros las vivimos de cuando éramos oficiales muy jóvenes, y eso nos ayuda mucho a aprender a pensar cómo piensa la gente más humilde, que es lo que muchas veces los teóricos, digamos, hablan mucho de la sensibilidad, pero no la conocen bien porque nunca la vivieron, ni siquiera convivieron. Bueno, nosotros esa particularidad del militar sí nosotros la convivimos. Lozano, cuando se le ofrece al Ministerio de Vivienda, le costó, llegó a una situación muy particular, ¿verdad?, muy especial. Le costó aceptar, lo pensó mucho, dijo yo lo agarro sin problema. Digo, no era fácil, ¿no? Dejar el Senado, donde ya incluso ya había tiempo que estaba haciendo carrera, para asumir en un ministerio que no era cualquier ministerio, por el momento en que se daba. Sí, yo lo vi como una, si se quiere, hasta como una misión más. Digo, sí, entendí de que tenía que ir al Ministerio de Vivienda. En realidad, yo en el Senado fui coordinador de Cabildo Abierto en el Senado de la República los 3 años y medio. Era el decano de los coordinadores, ya que los otros partidos cambian todos los años de coordinador, pero en la particularidad de Cabildo Abierto, los otros senadores me pedían que siguiera siendo yo. Yo creo tener condiciones, digamos, para la negociación y el diálogo con los otros senadores de los otros partidos. Y la verdad que yo me adapté muy fácilmente al Senado, atendiendo muchas comisiones como tenía allí en el Senado. Creo que era que tenía más comisiones de todos los senadores de todos los partidos, era yo. Y la verdad que para mí fue un trabajo muy interesante, algo totalmente nuevo. Ahora, al volver al ministerio, ahí ya estamos hablando sobre todo de gestión, ¿verdad? Ya es algo distinto. Y gestión en realidad fue lo que toda mi vida hice. Entonces, yo llego al ministerio en momentos, sí, realmente, como todo he sabido, bastante complicados, pero me gustan los desafíos, y tratamos de formar equipo, y tratamos de hacer equipo, y que cada uno, digamos, se sienta parte del equipo. Creo que eso es muy importante en cualquier actividad que uno hace, y yo creo modestamente haberlo logrado en las distintas unidades, en aquel momento militares, en las cuales estuve, cuando trabajé como jerarca, digamos, de poder formar equipo. Y bueno, eso mismo lo hago en el ministerio. En Camboya tenía que esquivar las minas antipersonales. ¿En el ministerio hubo alguna cáscara de banana? Bueno, el ministerio es bastante complejo, es bastante difícil el trabajo en el ministerio. Sobre todo, entiendo que la gran diferencia es que uno tiene que estar muy arriba de las cosas, tiene que estar
muy pendiente, no solo dar directivas, sino que estar pendiente de que se cumplan. De que se cumplan y ver en qué camino van, porque si no, las distintas directivas que uno da, muchas veces es bastante común de que se van quedando por el camino. Cuando uno se interesa, ahí reaparecen y siguen su trayecto como debe ser. Pero bueno, creo que eso es parte del trabajo y lo estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo le llevó leer el informe de la instructora ese que se dice que tiene 2.000 páginas para hacer esa resolución que hizo usted? Bueno, unos cuantos días me llevó, unos cuantos días, sí, trataba de leerlo, después me lo llevé para leerlo en mi casa porque no tenía tiempo para leerlo en el ministerio. Usted sabía que ese informe era importante, ¿no? Para usted, para Cabildo, para la ex ministra. O sea, me imagino yo estando en sus zapatos cuando lo estaba leyendo, que habrá sido la primera persona que lo leyó después que lo hizo la instructora. Me imagino, usted corríjame, lo iba leyendo y iba diciendo, ¿qué hacemos con esto? Sí, ¿qué hago con esto? Y antes de leerlo también, la verdad que esa investigación a mí me sacó muchas horas de sueño. Y mucha preocupación por la misma. Creo de que finalmente en mi modesto forma de ver la resolví de la mejor forma y la más justa y equitativa posible, y bueno, pero llevó su tiempo de meditación también, de no tomar medidas a la ligera o mismo ser cuidadoso con lo que uno escribe. ¿Conversa con alguien esas cosas o las resuelve usted solo? Digo, en general, cuando se encuentra en una situación, usted decía, me sacó unas cuantas horas de sueño, ¿no? En lo personal, ¿las conversa con alguien o es un tema personal suyo? No, la conversé sin duda con los profesionales que estuvieron en el tema y después también con el director general de Secretaría, la conversé y algún otro en forma general también. La conversé, y algún otro profesional por fuera del ministerio, con algún otro abogado, también conversé sobre lo que decía. Y ahora va a tener que ir a dar explicaciones, ¿no? Lo llamaron al Parlamento. Sí, el martes que viene estaremos allí en el Senado, en una vieja comisión mía, digamos, yo estaba ahí. Así que son todos viejos compañeros. Todos compañeros, bueno, pero cada uno de su partido. Ahora en otro rol. Y ahora en otro rol, del otro lado de la mesa. ¿Cómo es su relación con el subsecretario? Es buena, sí, una relación buena, normal, sabido es de que soy secretario del Partido Colorado, pero digamos, tengo una buena relación con él, sí. Ministro, una de las cosas que se le reprocha al gobierno en general, no al Ministerio de Vivienda, es el famoso tema de las 50.000 viviendas, ¿no? Que desde la oposición ya lo está utilizando, por más que no fue una promesa de campaña. Sí, nosotros no nos gusta dar cifras, pero bueno, podemos estar en condiciones ya de dar algunas cifras, pero yo siempre dije desde el día que llegué que mi gran objetivo es hacer más viviendas y de la mejor calidad posible. Y en eso estamos, y estamos haciendo muchas. Hoy podemos decir de que ya viviendas nuevas, a esta altura tenemos algo así como 23.000 viviendas en total, 13.000 son ya terminadas y hay 10.000 en ejecución, y tenemos del orden de 36.000 soluciones habitacionales, que es decir, acciones sobre el stock, que es trabajos en viviendas más vulnerables, subsidios de alquileres y demás, a eso se le llama soluciones habitacionales, y si las sumamos a las viviendas nuevas, que el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, hoy estamos en 60.000, más de 60.000. En lo que va del periodo. En lo que va, seguro, en estos 4 años de gobierno. Y si lo sumamos a todo el sistema público de vivienda, es decir, a lo que es MEVIR, la Agencia Nacional de Vivienda y el Banco Hipotecario del Uruguay, estamos hablando que en este momento, en este periodo de gobierno, estamos en los 85.000 viviendas, soluciones habitacionales. Digo, son los números. Digo, yo no soy muy afecto a andar dando los números, porque después uno de las viviendas, porque uno medio se esclaviza de ellas, pero la realidad que creo yo de que estamos, a esta altura estamos en un buen nivel, hemos logrado avanzar muchísimo en lo que son los procedimientos para las licitaciones y los procedimientos de construcciones, sobre todo las viviendas
que tienen un sistema constructivo no tradicional, les puedo decir que el programa Juntos, por ejemplo, está haciendo viviendas en 5 o 6 meses. Fuimos, por ejemplo, a Melo, a Río Branco, me acuerdo que no había absolutamente nada, y en diciembre ya estábamos entregando viviendas nuevas. Es decir, que hemos avanzado mucho y estamos trabajando fuerte en todo ese sentido, y bueno, muchos convenios que hemos firmado. Ahora estamos esperando un convenio con la Universidad de la República, por ejemplo, también de un subsidio de alquileres, que lo ampliamos a 600 subsidios de alquileres para estudiantes, fundamentalmente pensando en los estudiantes que vienen del interior, pero también puede ser algunos de Montevideo. Bueno, estamos esperando que la UDELAR nos dé la respuesta para finalizar con ese convenio. Ya hace unos meses que lo estamos esperando, pero decimos, los otros días comentábamos de que vamos a terminar el año lectivo y ahí parecería que vamos a poderlo firmar, pero no, queremos hacerlo ya. ¿Cómo es la relación con la Agencia Nacional de Vivienda y cómo funciona? No, funciona muy bien. La Agencia Nacional de Vivienda tiene sus roles. Como ustedes saben, la Agencia Nacional de Vivienda se forma en el año 2007 y agarra todas las carteras más complicadas que eran del banco hipotecario. Hemos logrado también en este periodo de gobierno hacer una reestructura de las deudas en unidades reajustables del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Viviendas, que ya hicimos las últimas reuniones para ver los últimos puntos para la reglamentación de las mismas, y próximamente ya entran en ejecución. Es decir, que muchos de los deudores del Banco Hipotecario del Uruguay y de la Agencia Nacional de Vivienda dejarán de pagar, son aquellos que tienen 40 años o más pagando, y los otros deudores de 20 a 40 años tendrán un interés de 0%, es decir, que eso le significa que les va a bajar la cuota, por lo cual, y cuando lleguen a los 40 años van a dejar de pagar. Es que una locura pagar 40 años, ¿no? Es una locura. Es una locura, pero claro, uno encuentra a ver las realidades, sí. Y yo lo puedo decir, yo vivo en una vivienda del Banco Hipotecario, o sea, yo ya tuve la suerte de terminar de pagarla gracias a Camboya. Y claro, y de todas maneras es un sufrimiento. Pero a ver, es un sufrimiento la cuota esa. Para nuestra realidad, en Estados Unidos pagan hipoteca todo el tiempo. Toda la vida, porque están continuamente cambiando. Están acostumbrados, claro, terminan de pagar esta y se van a otra y siguen pagando. O sea, es un tema de mentalidad también. Así les pasó la burbuja inmobiliaria también. Bueno, ¿no? obvio, claro. Si cambias es como cambiar el auto. Exacto. Pero acá pagás la misma, y cuando pagaste lo que te dijeron que ibas a pagar, resulta que todavía te quedan 20 años. Y bueno, Ferpa, hay mucha gente que no, si no lo puede pagar, era perverso. Hubo mucha gente que pagó la vivienda 2 y hasta 3 veces. Bueno, era perverso, era perverso. Una locura. Bueno, lo llevo de casualidad al tema de las deudas de las personas físicas, ¿no? Cabildo está insistiendo con ese tema. Está, por lo que dijo Manini, necesita 4.000 firmas por día, más o menos, para llegar a las 300.000. Sí, nosotros lo trabajamos primero en tratando de que los otros partidos apoyaran un proyecto de ley que hicimos en el año 2020. La realidad es que nos dijo que en el año 2022, en noviembre estuvo muy próximo a aprobarse y no se aprobó finalmente ese proyecto, y por lo cual los otros partidos, el Frente Amplio, me acuerdo, y el Partido Nacional también, y a mí como coordinador en aquel momento me lo dijeron, de que iban a hacer una serie de ajustes o cambios a aquel proyecto para poderlo votar, y que en diciembre lo iban a votar, y lo querían votar en diciembre. Bueno, la realidad a veces con todo esto otro, con los dichos, no es lo mismo. Bueno, no apareció el nuevo proyecto, no aparecieron las nuevas modificaciones. Ahí se anuncia que íbamos a ir entonces por una reforma constitucional. Y bueno, se esperó un tiempo prudencial y los otros partidos no nos dieron el visto bueno, digamos, ni el cambio del proyecto. Y bueno, entonces fuimos a esta situación que nos pusimos a coleccionar firmas para poder llegar a un plebiscito de una reforma. ¿Ya firmó?
Yo firmé al principio, ya hace muchos meses. Fue de las primeras. Más allá de todo, le habrá servido a Cabildo, imagino, como partido nuevo para movilizar estructura, ¿no? Independientemente de que se llegue o no se llegue, digo, pero... Sí, la estructura, claro, movilizamos la estructura, claro está, vimos las distintas complicaciones que hay con eso y estructuras ya, si se quiere, mucho más potentes como la de los otros partidos, ya que tienen estructuras formadas de muchos años, también se les hace difícil, o sea, no es fácil el tema de coleccionar firmas para un plebiscito. ¿Lozano se queda hasta el final del periodo en el Ministerio de Vivienda? Mi idea es quedarme, sí, hasta el final del periodo, pero ¿quién puede hablar en política? Todo es muy dinámico, y ¿quién puede hablar de tanto tiempo? Meses es muchísimo tiempo para alguien que esté desarrollándose o que esté trabajando en la política. Ahora, como presidente de Cabildo Abierto, ¿cómo ha visto el funcionamiento de la coalición? Porque desde Cabildo Abierto, que han sido de los principales críticos de la gestión de gobierno, siempre han velado por algunas cosas o han puesto sobre la mesa algunas cosas que no se han cumplido, de aquel viejo compromiso por el país. Sí, Cabildo Abierto, desde que nos creamos, digamos, nacimos como un partido diferente, ¿no? Como un partido que quiso marcar un perfil diferente, y lo tenemos, de hecho. Entonces siempre dijimos que nosotros sí íbamos a ser flexibles en muchos proyectos de ley, por ejemplo, que vinieran, íbamos a tratar de nosotros no perder lo que son nuestros principios, nuestros valores, eso no los íbamos a negociar, pero que sí fuimos durante todo este periodo flexibles en cuanto a los proyectos que escribieron los otros socios de la coalición, y sí los aprobamos, en realidad la mayoría. ¿Qué pasó? Cabildo Abierto fue el partido que más proyectos de ley hizo, que más se ocupó, digamos, de los problemas reales que decimos nosotros de la gente. De repente hay otros proyectos de ley, bueno, o los otros partidos presentaron otros proyectos de ley, pero que uno por ponerme crítico, pero uno dice, ¿a quién soluciona o qué? Son proyectos de ley que no para la gente. No son para la gente. Entonces, los nuestros, la mayoría, pienso yo que sí. La mayoría apuntando a los reales problemas de la gente. Y la realidad quiso de que la enorme mayoría de ellos no se aprobaron, porque la verdad es que no se aprobaron. O uno se aprobó en una cámara, pero después no se aprobó en la otra, y esas cosas pasaron, por lo cual a Cabildo le quedó como un gusto a poco, digamos, en muchos de nuestros proyectos que entendemos nosotros que eran importantes para solucionar problemas de la gente. Y bueno, y en algunas otras cosas siempre me preguntan por se acabó el recreo, si se acabó o no se acabó, y bueno, está claro de que en muchos de los temas que aquejan la población no se pudo con lo mismo, por lo cual Cabildo Abierto mantiene su perfil, apoya en lo que me es particular, yo soy muy coalicionista, pero teniendo nuestros matices o nuestros propios perfiles. Esos matices y esos perfiles hacen o harán que, de sentarse de nuevo en una mesa para formar otra coalición, las condiciones de Cabildo sean otras. Y puede ser que de repente haya que ser más específico en el compromiso ese por mi país, digamos, se llamará como se llamará ese nuevo que se va a hacer, pero que haya que ser un poco más específico. Tampoco, digamos, no nos vamos a ponernos como los quejosos. Hemos logrado muchísimas cosas en el Parlamento y creo que la gran mayoría de ellas no ha tenido la trascendencia o la publicidad de los mismos, pero prácticamente en todas las rendiciones de cuentas hemos logrado mejoras importantes para distintos núcleos de la población y distintos aspectos. En la ley de urgente consideración pusimos también bastante cambios que eso sí se pusieron, o sea, lo mismo en la rendición de cuenta, a veces se nos planteó como los díscolos, lo que sea, porque pusimos algunas, nuestras posturas o posiciones fueron firmes, es verdad, pero se lograron los cambios que nosotros pretendíamos en algunos casos, otros a mitad de camino, pero sí siempre mejoras en la gente y sobre todo en la gente más frágil, en la gente
más vulnerable de la población que tenemos. Si se plantea, perdóname, si se plantea de nuevo la formación de una coalición, ¿Cabildo está o lo va a pensar? ¿O no, según las condiciones? No, Cabildo Abierto, yo creo que hoy por hoy la coalición llegó para quedarse, o sea que eso creo que es... Claro, pero es Cabildo así. puede ser el fiel de la balanza también, ¿no? Cabildo es hoy el fiel de la balanza, esa es la verdad. Las leyes salen no salen si Cabildo las vota o no las vota. Digo, pero ha sido así todo el periodo. Y bueno, creo que todos son conscientes de que Cabildo, cuando entiende que no hay que votarlas, no las vota. En un eventual, a ver, antes de ir ahí, ¿no? Lo llevo de vuelta como presidente de nuevo de Cabildo Abierto. Es muy distinto el Cabildo Abierto de hace 5 años, incipiente, en el cual todos iban detrás de una línea más o menos similar. Hoy Cabildo tiene 4 o 5 corrientes a nivel nacional, va a tener seguramente varias listas al Senado, en aquella elección pasada hubo una sola. A usted le va a tocar mantener equilibrios, lidiar con ese tipo de cosas todos los días. Bueno, eso es lo que nos gusta hacer, digamos, soy muy dialoguista y contemporizador y trato siempre de buscar en forma negociada una solución, buscando distintas alternativas y no ponerme sobre posiciones firmes, sino que tratar de flexibilizar las posiciones. Creo que eso es una parte importante que como presidente del partido voy a tratar de hacer. Yo creo de que las distintas corrientes, de repente no todos pensamos igual, y es lógico que en Cabildo Abierto no pensamos todos igual, pero las distintas agrupaciones nacionales, en este momento ya se anotó una quinta agrupación nacional, y las 104 agrupaciones departamentales que tiene ahora Cabildo Abierto, digamos, que es lógico pensar de que hay gente muy diferente, gente de Cabildo Abierto, vino gente del Frente Amplio, del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, de todos los partidos existentes, porque de algún lado nuestras raíces vinieron, y fue de todos los partidos. Sabido es de que Cabildo Abierto en ese caso es como un crisol que tiene dentro de nuestras cabildantes, y también somos conscientes de las diferencias que existen muchas veces entre los propios cabildantes, pero lo hemos hablado, ya tenemos otra experiencia política, y lo hemos hablado. Estos momentos justo que vienen ahora, momentos electorales, son realmente difíciles, somos conscientes de eso, y eso mismo pasa en exactamente todos los partidos. No hay partido en el cual no hayan diferencias entre las distintas agrupaciones, no hayan esas, entre comillas, peleas entre los distintos referentes locales, y eso pasa en todos los partidos, y Cabildo Abierto no escapa de eso. Ministro, usted más allá de ser ahora el presidente de Cabildo, fue senador de Cabildo, usted es amigo del líder de Cabildo, ¿no? Usted fue compañero de generación, ¿no? También. Exactamente. O sea, se conocen desde que tienen, ¿cuántos años? Y desde que tenemos 14 años, porque entramos al liceo militar juntos también, y después entramos a la escuela militar juntos. ¿Llegaron a compartir destino alguna vez? Nunca compartimos destino, porque Manini es de infantería y yo soy artillero, entonces nunca compartimos. Podíamos haber compartido en alguna gran unidad o en algún otro instituto o algo así, pero no se ha dado de que nosotros compartiéramos destinos, pero claro, nos conocemos de hace muchos años. La pregunta era, durante todos estos 4 o 5 años que llevan trabajando juntos en Cabildo Abierto, ¿cuántas veces usted tuvo que decirle, Guido, bajá, aconsejarlo, tranquilo, no te calientes? ¿Pide consejos? ¿Cuántas veces? ¿Cómo fue la cosa? Bueno, muchas veces, ¿no? ¿Cuántas veces no puedo decir? Pero muchas veces. Sí. Porque digo, a ver, yo lo hago, yo entiendo que hay que ser amigo, ¿no? Muchas veces. Hay que ser amigo, no es lo mismo. Y digamos, es un tema complejo de cómo algunos entienden el tema de la lealtad, ¿no? Y la obsecuencia. Digo, yo soy leal, no soy obsecuente. Entonces, ¿le ha dicho que no alguna vez? ¿Cuál es la diferencia? A ver, explíquenos cuál es la diferencia. Entiendo yo que en la lealtad uno dice francamente lo que uno piensa y busca la solución acorde a su leal saber y entender. El obsecuente normalmente dice lo que el otro quiere escuchar.
y eso no es para mí lealtad. Entonces O sea, yo usted digo es las leal, cosas, no obsecuente. yo soy leal pero no soy obsecuente. ¿Y le ha dicho alguna El vez? obsecuente y el adulón es más o menos lo mismo. Y le ha dicho para alguna hablar vez, claro. esto no así no. No diga qué, pero... Sí, claro, Sí. claro, sí, sí. ¿Y lo escucha? Porque también está la otra, ¿no? Bueno, sí me escucha, Sí. me escucha. Sí. Y hay mucho obsecuente alrededor de Manini. Y como en todos lados, No. en todos lados lo hay, sí, claro que sí. Ministro, estamos llegando al final de la entrevista, pero esta cajita que tenemos acá es un juego que le hacemos participar a todos los invitados. Usted acá tiene aproximadamente 25 nombres de personas, las conoce a todas, está el suyo incluido ahí adentro también. Y usted como ministro de Vivienda le vamos a pedir un juego, ¿no? Le vamos a pedir jugar. Usted va a sacar 5 nombres de acá. Y como ministro... No lo asuste, lo está asustando. No, le estoy explicando. No. La idea es que usted a cada una de las personas que saca de acá, la asocie con algún tipo de vivienda, ¿no? Es decir, saca tal nombre, dice, bueno, por ejemplo, Fernando Vilar, yo me lo imagino En la playa. en una casa en la playa, Ahí está. frente Techo a de tal lado. vidrio, techo de vidrio. A fulano en una casona en el Prado, a este otro en una cooperativa de vivienda no sé dónde, a este otro en una casa en un barrio privado. ¿Se parece? Bueno, Asociación simple. Si Bueno. quiere especificar por qué, cada uno, genial. Si saca el suyo no vale. Sacamos. Saca el suyo, Sí, saca sí, otro, sí. ahí está. Sí. A ver, el primero. Viene el premio. Primer premio. Álvaro Delgado. ¿Dónde me lo imagino? Y en Suárez. Ya cortó fino. Bien, saque otro. 5 tiene que sacar. ¿Se juntó con el presidente alguna vez en Suárez? Sí. ¿Sí? Sí, tuvimos algunas reuniones con los... Cuando estaba en el Senado... Está lindo, Bueno, ¿no? Está lindo Suárez. Sí, es lindo, sí. Yamandú Orsi. Me lo imagino en Parque del Plata, Perfecto. Costa de Oro. Costa de Oro. La debe conocer bien. Tercero. Guillermo Domenech. Ya Suárez ya se la dio a Delgado, no puede compartir, ¿eh? Guillermo Domenech. Me lo imagino... me lo imagino en su apartamento Ajá. donde reside actualmente. Ajá, perfecto. bien. Ya van 3, ¿no? Sí. 3. Faltan 2 más. Chan. Ernesto Talvi. En Me lo España. imagino en España, en la Costa de Oro. En la Costa de Oro de España, Sí. pasándola mal. Sí, Seguro. Ahí está, sí, pasándola mal. Pasándola mal. Bien. Vamos con el último. Laura Raffo. Me la imagino en una linda casa de Carrasco. Perfecto. Bueno, ministro, gracias por acompañarnos, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto estar con ustedes y con toda la audiencia de ¿Va a ser ATV. campaña? Bueno, para ¿cuál la es su interna rol en no. la campaña? Para la interna, claro que voy a acompañar a las distintas agrupaciones como presidente del partido. ¿Le va a tocar ir a actos ahora? ¿Va a tener Y que sí. participar de los actos? Sí, claro que sí, pero no voy a participar de la interna, digamos, por lo menos no pienso estar en ningún lugar Específico. específico de la ¿Y interna. después para octubre le gustaría Bueno, ser ahí- candidato? ¿Se ahí- conversó algo o no? Ahí todavía no, conversarse no se ha conversado, pero bueno, ahí lo veremos. ¿Le gustaría volver al Senado eventualmente? Yo me sentí muy bien en el Senado, ¿Sí? me sentí útil, sí. Si le damos a elegir ahora, tiene una sola chance: ¿Senado o ministerio? No, falta mucho tiempo, ¿no? No, pero ¿dónde se sintió más digo, cómodo? ¿dónde se siente ¿En el más Senado cómodo? o en el Senado o el ministerio? ministerio. Digo, ¿en este o en otro? Digo, su rol, ¿cuál le gusta Como más? trabajo me gusta el más complicado de todos. ¿Y el hoy cuál es? ministerio. El ministerio. Sí, Le gusta más el ministerio. sí. Senador. Para Ministro. dar soluciones a la gente. Realmente me gusta eso, yo disfruto mucho y me deja muy alegre cada vez que entrego una llave. bien. Senador sigue siendo, solo que no está ocupando la banca, ¿no? ¿No? Sí, Senador. sí. Yo soy el senador suplente en realidad de Irene Moreira. De Irene Moreira. Perfecto. Bueno, gracias, Gracias por ministro. acompañarnos, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Que pase bien. Hacemos